Evangelio de Mateo capítulo 22 verso 11 dice: y entró el rey para ver a los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido ¿de qué? De boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, dijo: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Amén. Y Efesios 1 del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Diga conmigo: con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Diga conmigo: Dios me escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados, aleluya, ¿están aquí? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto y su voluntad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Levante su mano, dígale: Padre, en esta mañana yo te pido que me hables directamente, claramente, específicamente. Enséñame, que tu palabra no falte en mi corazón ni en mi boca, en el nombre de Jesús, por quien oramos en esta mañana y a quien damos honor y gloria, que es a ti, Señor. Amén, aleluya, aleluya. Aleluya. En estos dos versos o pasajes que leímos, hay una palabra clave que yo quiero tocar en esta mañana, porque definitivamente nos interesa, nos concierne, y es la palabra escogido. Diga conmigo: escogido de Dios. Pregúntale al que tienes a tu lado: ¿tú eres un escogido de Dios? ¿Tú eres un escogido de Dios? Es la pregunta en esta mañana. Y cuando nos damos cuenta acerca de la palabra, porque tanto en el Evangelio de Mateo, donde leímos la parábola de la fiesta de bodas, y habla de los escogidos, ahí habla el Señor de la fiesta, y Él dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y luego nos trasladamos a Efesios y habla de los escogidos de Dios, y dice que ellos fueron escogidos antes de que nosotros viéramos todo lo que estamos viendo, antes de que el mundo fuese creado, fuese fundado, fuese hecho, fuese formado. Y todo lo que nosotros vemos, los escogidos de Dios, el Señor ya los había seleccionado, aleluya. Ya Él los había tomado, los había llamado por su nombre, había dicho: este es mi escogido, este es el que yo tomo, el que yo selecciono, aleluya. Y ese escogido en el nombre de Jesús somos nosotros, los escogidos de Dios, su pueblo, su iglesia. Amén, aleluya. Esos somos. Ahora, la palabra escogido significa, no voy a decir ni el griego ni el hebreo, porque ni usted ni yo sabemos hablarlo. Le voy a decir lo que significa el español. La palabra escogido significa alguien selecto, destacado. Y hay una expresión muy tremenda que está en el griego y me llamó mucho la atención: alguien superior, elegido entre otros. Aleluya. De ahí viene lo que dijo Juan Calvino: para que alguien haya sido escogido, otros tuvieron que haber sido desechados. Ahí está la gran verdad.
Por eso es que para nosotros primero tiene que ser un privilegio que Dios nos haya escogido. ¿Por qué tiene que ser un privilegio? Porque para que el Señor nos haya escogido, alguien tuvo que haber sido desechado. Para que el Señor nos haya tomado, alguien tuvo que haber sido desechado. Así que déjame y te aclaro que si tú estás aquí escogido de Dios, alguien tuvo que haber sido rechazado para que tú fueses amado. Aleluya. Para que tú y yo fuésemos llamados pueblo de Dios, dice la Escritura. Pero hay una tremenda verdad también. Número uno, ser un escogido de Dios es un privilegio. Pero hay una segunda que le dijo el tío Ben a Peter Parker: es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Señores, cuando yo me leo la vida de Sansón, un hombre escogido por Dios tremendamente, y uno se da cuenta y dice, tenía una fuerza descomunal el hombre, y todavía existe la gente que cree que la fuerza de Sansón estaba en el cabello. De ahí a que los abuelos a uno le decían que no se rasurara los pelos de las axilas porque perdías fuerza. No sé si alguna vez le dijeron eso. No te rasures porque mira, ahí está la fuerza. Pero la fuerza de Sansón no estaba en el cabello. El cabello representaba un voto, representaba un pacto que tenía con el Señor. La fuerza de Sansón estaba en el Espíritu Santo que venía sobre él. En ninguna parte de la Biblia dice que él era musculoso. Lo que sí dice es que cuando el Espíritu Santo venía sobre él, él tenía poder para despedazar a sus enemigos. Aleluya. Era un escogido de Dios. Era un escogido de Dios. Ahora, este Sansón, que no lo tenía aquí en el bosquejo, pero me vino a la mente entre tanto que tomo el tema. Este Sansón sabía el privilegio que tenía, pero no entendía de cierta forma la responsabilidad. Y yo te lo voy a decir en esta mañana, porque tal vez nosotros, todos los que estamos aquí, en algún momento nos hemos visto confrontados con la realidad. Nos hemos visto confrontados con la realidad. ¿En qué sentido? En que uno dice, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Y yo he estado allí, no te preocupes, ya somos dos. Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me acontece esto? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué se levanta el enemigo? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué viene la persecución? Precisamente por eso. Precisamente por eso. Y está también el ejemplo de este José. Era el hijo predilecto de su padre Jacob. Le colocan una túnica de colores, un distintivo. No, esa túnica representaba que él era diferente entre sus hermanos. En vez de él tener guardaespaldas y que todos lo miraran como alguien que no se podía tocar, dice la palabra que le tenían más rabia que a todos los demás. Porque nosotros nos hemos hecho un mal concepto de lo que es ser un escogido de Dios. Es verdad que es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Cuando tú eres un escogido de Dios, estimado hermano, y ahora le voy a decir cuáles son las 3 cosas de lo que significa ser un escogido de Dios. Ya le estoy dando el concepto apenas. Pero nosotros creeríamos, y te lo digo por mí, yo me siento, por la gracia, no porque yo lo merezca, por la gracia de Dios, yo me siento un escogido de Dios. Y no sé cuántos también lo sienten conmigo que lo son aquí en esta mañana. Eres un escogido de Dios. Aleluya. Somos escogidos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, como escogido de Dios, uno empieza a tener como especie de un shock interno. Si yo soy un escogido, ¿por qué me está ocurriendo esto? Si yo soy un escogido, uno creería que porque es un escogido de Dios hay angelitos volándole al lado y haciéndote, tirándote como que la alfombra roja. Cuidado, cuidado, abran paso que va a entrar el escogido de Dios. ¿Cierto? Uno se empelicula así un poquito. Uno se cree cosas de ese tema. Y no es mentira, es que Dios no es que no te tenga en alta estima. El Espíritu Santo te tiene en alta estima, pero también te tiene para una tremenda misión. Aleluya. Ser un escogido de Dios significa que Dios te ha escogido para que seas salvo. La primera cosa, para que fuiste escogido.
Número uno, para que sea salvo. Salvo significa que yo he sido llamado para ser alguien por quien el Señor dio su vida, y yo soy salvo del pecado y de la muerte. Soy redimido y perdonado por la sangre del Cordero. Primera cosa para la cual yo soy escogido. Número uno, para ser salvo. Número dos, para ser instrumento de Dios, de su presencia, teniendo una vida diferente a los demás. Mi vida no es la misma. Para otros es normal estar en una fiesta, para otros es normal hacer lo que sea. Para los escogidos no. Los escogidos tienen otro tipo de vida. Obviamente el menú no es el mismo, pero te voy a contar algo. Por algo el Señor le dijo a la esposa de Manoa, el papá de Sansón, cuando ella estaba embarazada de él, le dijo: mientras estés embarazada de él, no puedes comer tales y tales alimentos. Era una manera del Señor decirle a esta mujer: lo que tienes en tu vientre no es cualquier joven ni cualquier hombre. Viene alguien que tiene una misión diferente al resto de los humanos. Aleluya. Por eso es que cuando Sansón nace, a él se le da una instrucción diferente. Los escogidos de Dios, nosotros, su pueblo, su iglesia, no tenemos la misma vida que tienen los demás, porque sobre nosotros reposa un llamado distinto. Aleluya. Eso suena como a presunción, pero es verdad. Ojo lo que voy a decir. Suena un poco, pero es la verdad. Mujer que estás aquí, tú como escogida de Dios. Sí, a ti te encantaría sentarte en la entrada de tu casa y echar chistes y chispas porque tú eres. Pero no se te olvide, tú eres una escogida de Dios. Tu vida tiene que dignificar al Dios a quien sirves. Tu comportamiento tiene que dignificar al Dios a quien tú alabas. Las palabras que salen de tu boca tienen que dignificar al Dios al que tú estás sirviendo, proclamando, a ese que le dijiste: te voy a servir. Aleluya. Tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad más que un privilegio de sentirte, porque así lo han transformado algunas personas. Lo han transformado más en un privilegio que en una responsabilidad. El llamarse escogidos de Dios, muchos lo han transformado más en un privilegio que en una responsabilidad. Y ser un escogido de Dios es más una responsabilidad que un privilegio, porque hay cosas que tú no te puedes permitir. Tu vida no es la misma a la de los demás. Tu estilo de hacer las cosas es diferente. Claro, va a chocar con la gente que te rodea. Ellos quieren normalizarte, pero no se puede. No se puede. Aleluya. ¿Sabes cómo en cualquier momento, en toda ocasión, Jesús se pudo haber sentido con sus hermanos y con su familia? Ellos querían normalizarlo a Jesús, querían hacerlo ver como alguien más del montón, pero no era del montón. Era el Cordero de Dios, Dios mismo entre los hombres. Por más de que lo querían ponerle el apellido y ponerle esto, no era normal. Él era Dios entre los hombres. Tú tienes que entender esto en esta mañana. El diablo va a tratar de hacerte ver como alguien normal, como alguien que definitivamente no tiene nada en esta tierra más que comer, dormir, vivir y morir. Pero yo quiero que sepas que tú estás aquí porque eres un escogido de Dios, y Dios tiene una misión contigo, no cualquier misión. Aleluya. El Señor tiene una misión contigo en esta tierra todavía. Aleluya. Señor tiene una misión contigo. Tercera cosa, ¿por qué existen los escogidos? Porque ese tipo de personas tienen una misión específica del reino de Dios en la tierra que no la tiene todo el mundo. Los escogidos de Dios tienen una misión del reino de Dios en la tierra que no la tiene todo el mundo. Tienes que verte como eso. Tienes que mirarte como eso. No sentirte más que nadie, pero sí diferente. Saber de que el Espíritu de Dios te ha llamado y te ha tomado en medio de la circunstancia en la que has vivido,
en medio de la vida en la que te has levantado, y que por su gracia y su amor y su misericordia Él te ha seleccionado, te ha apartado, te ha dado instrucciones por medio de su palabra escrita que tienes que entender. Obviamente, caminar en el propósito de Dios demanda muchas cosas, entre ellas en que tienes que vivir una vida de obediencia. Tienes que vivir una vida apartada. Y no estoy hablando de ponerte por allá como un enajenado que no habla con nadie. Estoy hablando de alguien que puede estar en medio de las tinieblas, pero puede seguir siendo luz. Puede estar rodeado de gente tal vez no agradable, pero en ti está el Espíritu Santo. En ti no está el espíritu del mundo. En ti y en mí está el Espíritu de Dios. Y somos y marcamos la diferencia donde estamos. Tenemos que darnos a conocer como eso. Aleluya. Nos damos a conocer como personas que Dios ha llamado y que Dios ha escogido. Los escogidos de Dios. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dijo: a ellos el Señor los escogió antes de la fundación del mundo. A ellos el Señor los preparó antes que se creara todo lo que vemos. El Señor pensó en ellos. Esa palabra predestinación tiene un significado tan profundo, y entre ese significado es: Dios le planeó la vida de esa persona. Cuando a ti te digan tú eres un escogido de Dios, te están diciendo que Dios te planeó dentro de Él, de su corazón, antes que todo lo que viéramos existiera. Porque Dios no hace casualidades. Dios marca propósitos, levanta propósitos, crea propósitos. Aleluya. Por lo tanto, tú eres un propósito de Dios. No eres producto de la casualidad de un hombre y una mujer. Eres un escogido de Dios. Hay una misión. Quiero centrarme en esta parte. Hay una misión sobre ti. Te voy a contar algo aquí cuando digo esta parte, sonido. Y es de que el Señor viene y le dice: tengo un propósito contigo. Y lo primero que uno se pregunta es: ¿cuál es ese propósito? ¿Cómo lo sé? Señor, dime para qué me llamaste. Obviamente me da risa. ¿Me aclaras un poco, transmisión? Me da risa porque a un pastor él decía: usted va a la iglesia tal, y cada una tiene una misión. Y él decía: ni siquiera hemos podido cumplir la misión que el Señor nos dejó, y vamos a estarnos inventando otra nueva. Pero en la realidad la gran comisión es la misión principal que el Señor le entrega a la iglesia: id y hacer discípulos, predicad el evangelio, enseñándole a ellos lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Qué mensaje le puedes tú dar a otra persona que no tiene a Dios en su corazón? Lo mismo que tú has aprendido, se lo puedes compartir a alguien más, se lo puedes enseñar a alguien más. Ojo a lo que estoy hablando. Pero en la realidad sobre tu vida reposa un propósito. ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo sabes tú cuál es ese propósito con el que el Señor te ha llamado? Lo primero que tienes que hacer es caminar en Él, en sus caminos, en sus preceptos. Cuando tú comienzas a caminar con el Señor, estimado hermano que estás aquí, el Espíritu Santo comenzará a darte identidad. ¿Qué significa eso? Que tú vas a empezar a sentir literalmente una inclinación hacia aquello en lo que Dios puso dentro de ti. Es increíble, pero es la verdad. ¿Te pasa? Pastor, traduzca lo que me dijo. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú vienes al Señor, de repente sientes una necesidad por orar por las personas que están sin Cristo, y sientes la necesidad de predicarles el evangelio para que ellos lo conozcan. Ahí estás demostrando la identidad del llamado que Dios puso en ti, un llamado evangelístico. De repente eres una persona que te empiezas a soltar palabra cuando estás orando por alguien, te empieza el Señor a ministrar palabra mientras ora. Ahí estás demostrando que tienes un llamado profético. El espíritu que está dentro de ti comienza a inclinarse hacia aquello que Él depositó dentro de ti. ¿Cómo conozco yo el propósito y el llamamiento y la misión que Dios tiene conmigo? Cuando comienzo a ejercitarme en los dones que el Señor me ha entregado.
Los dones se afloran, los dones se notan, los dones comienzan a verse, aleluya. Y esos dones, cuando comienzan a aflorar, a notarse en la vida de un creyente, están diciendo para dónde va ese cristiano, para dónde camina, hacia dónde es su misión, hacia dónde el Señor lo quiere dirigir. Eres una persona que te gusta mucho orar por los endemoniados. El Señor con eso te está demostrando hacia dónde se inclina tu misión. Tu misión es darle libertad a aquel que espiritualmente está cautivo por los demonios. Hay una misión. Hay una misión. Los dones que Dios ha puesto en tu vida y en la mía demuestran una misión. Hay una misión. Mira, nosotros no estamos vivos tanto porque seamos bellos y lindos. Lo que Dios cuida en nosotros es el propósito, la misión. Debiste de matarte en ese accidente. Debió el carro de chocarse y llevarte y cargarte y matarte y destruirte, pero sigues con vida. Lo que Dios cuidó no fue solo tu vida. Lo que Dios cuidó fue la misión que Él tiene contigo, el propósito que Él tiene contigo, aleluya. Porque eres un escogido de Dios. Aleluya. Dios no solo cuida tu vida, cuida la misión que Él tiene contigo. Cuida el propósito que Él tiene contigo. Algunos se creen, como dijo por ahí alguien, algunos se creen princesos o reyes. Ay, es que yo soy la niña de los ojos de papá. Yo soy el bello del Rey de Reyes. Él a mí, mira, cuando yo salgo a la calle, los angelitos bajan. Y yo sí, aquí los tengo sentados. No, papá. Es el propósito el que Dios cuida. Sí, a ti también, pero el propósito. Porque Dios depositó en ti algo que no depositó en más nadie. En ti hay una misión que más nadie puede cumplir. Sobre ti hay un llamado que más nadie puede cumplir. En tu vida hay un propósito que Dios dijo: este es el único que lo puede hacer. Este es el instrumento específico que yo tomo y no hay otro que pueda hacer esa parte en mi plan y en mi propósito general. Aleluya. ¿Entiende lo que te estoy hablando, mi hermano? Eres un escogido de Dios por causa de la misión que Dios va a hacer contigo. Aleluya. Ahora, tienes que cuidar esa misión. Algunos la conocen, yo conozco ya la mía, la vine a descubrir hace poco. Imagínate. Sí, porque uno llega, uno ve tanto la protección de Dios que uno llega a creérselas. Uno ve cómo Dios lo cuida, lo protege, lo guarda y uno dice: wow. Uno se siente así como que medio especial y se siente así como que: ay, sí, a mí. Mira, yo es cuestión que pida y se me dará. Hasta que entendí que no solo cuidaba mi vida, cuidaba el propósito que tiene conmigo. Cuidaba la misión, cuida la misión que Él tiene conmigo. El Señor cuida en ti la misión que tiene contigo. Debiste de morir, debiste de matarte ese día. No te mataste porque el Señor dice: este es mi escogido. Con este yo tengo una misión que no voy a hacer ni puedo hacer con otro, porque yo soy un Dios exacto. Dios no tiene planes B, Dios tiene planes A. Tú eres el plan A de Dios en esa misión. Tú eres el plan A de Dios en esa misión. Aleluya. Tú eres el plan A de Dios en esa misión. Aleluya. Hasta aquí te di la introducción. Ahora viene la prédica. Como escogido de Dios te van a ocurrir muchas cosas, pero hay tres cosas principales que te van a ocurrir. La primera cosa que te va a ocurrir como escogido de Dios, y eso no te va a gustar, la primera cosa que te va a ocurrir como escogido de Dios es que vas a ser probado. Dile al que tienes a tu lado: vas a ser probado. Ay, yo que pensaba que me iban a poner la alfombra roja cuando pasara. No. Como escogido de Dios vas a ser probado. Sí, te van a probar.
La palabra prueba significa poner al límite, si lo quieres anotar. La palabra prueba significa poner al límite. Uno de sus significados es poner al límite. Pero otro significado de la palabra prueba es demostrar capacidades. Aleluya. Cuando Dios te pone a prueba, te está poniendo al límite, pero también está resarciendo tus capacidades. Obviamente, tu carne y la mía, tu concupiscencia y la mía, eso no le gusta. De ahí a que la gente dice: ay, es que meterse a cristiano es, mejor dicho, te van a venir una cantidad de pruebas. Te van a venir una cantidad de calamidades. Quiero que entiendas una cosa. Yo por primera vez creo voy a explicar esto. No es que cuando vienes a Dios comienzan a ocurrirte pruebas, no es eso. Lo que pasa es que la transición de las tinieblas a la luz trae literalmente un rompimiento. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo comienzan los problemas. No es prueba, es rompimiento. Un divorcio de las tinieblas y un matrimonio con el reino de los cielos. Aleluya. Es un rompimiento. ¿Qué pensaban? Que eso solamente era pasar aquí adelante y confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor. No, un rompimiento. Y eso se ve en lo físico. Pablo, el día en que confesó que Jesucristo era su Señor, y dice la palabra que Ananías fue el que le hizo la oración de fe, si no me equivoco. Va y le hace la oración de fe, y Pablo recibe a Jesucristo porque ya lo había visto en el camino a Damasco. ¿Sabes qué pasa, mi hermano? Antes era aliado de los demonios, antes era aliado de los fariseos y de las tinieblas, pero cuando recibe a Cristo ahora es enemigo de los que antes era amigo. Por eso lo iban a matar. Ahora, después de que lo mandaban a matar, ahora lo buscaban para matarlo. Mi hermano, no es prueba, es rompimiento. No es prueba, es divorcio de las tinieblas y Dios estableciéndote en una nueva vida. Alguien que alabe a Dios en esta mañana. Aleluya. Número 1, tú tienes que saber, como escogido de Dios, te van a venir pruebas. ¿No te gustan las pruebas? No eres un escogido. Oye, Dios tiene una particular forma de ser, que Él le gusta poner a fuego lo que Él le encanta. La gente tiene un mal concepto de lo que es ser un escogido de Dios. La gente cree que porque eres escogido de Dios, eres mimado por Dios. Por favor, ese concepto tiene que ser removido de nuestro entendimiento espiritual. Que seas un escogido de Dios no significa que eres un mimado por Dios. No. Un escogido de Dios es alguien que el Señor lo va a poner a prueba. Lo va a pulir. Yo lo he dicho antes, tenía años que no lo decía. Después de tanto tiempo lo voy a volver a decir. Donde a ti no te gusta que te pongan el dedo, allí te lo va a poner Dios. Eres delicado. Ay, que eso no me... Allí, de alguna forma, Dios allí te va a poner el dedo. Porque Dios no está levantando escogidos cobardes. Dios está levantando escogidos valientes. Dios está levantando gente valiente. Ay, a mí no me gusta que me levanten chisme, te lo van a levantar. Ay, a mí no me gusta estar en la boca de nadie, vas a estar. Aleluya. Pastor, a mí todo, mira, yo he visto, y aquí los tengo sentados. Aquí los tengo sentados. A mí todo me gusta, pero es que yo con esas cosas no comparto. Con esas te va a tocar compartir. Ay, que yo de esa vaina no gusto.
te va a tener que gustar. Que a mí todo me agrada menos la gente así. Esa es la que Dios te va a mandar para que pastorees. Porque Dios le encanta fortalecer áreas que en tu vida están débiles, y lo hace por medio de la prueba. Si eres un escogido de Dios, Dios no te va a dejar una sola área débil, todas las va a fortalecer. Aleluya. He escuchado gente que dice: yo no sé cómo va a ser Dios, pero a mí me llegan a inventar un cuento en la iglesia y yo no vuelvo. Te veré volver. Te veré volver. Ay, yo no sé cómo va a ser Dios, pero a mí me llega a pasar eso que le pasó a Menganita. Yo no voy más. Volverá a venir. ¿Y usted por qué me dice eso? Porque ya lo viví. Porque ya lo he vivido. Lo que tú más le huyes en el evangelio, más te persigue. Porque con eso Dios te está diciendo: mira, yo no te quiero en esa área débil, te quiero fuerte. Te quiero fuerte. Vas a ser probado. La primera cosa que le ocurre a un escogido de Dios es que es probado. Job lo perdió todo, pero nunca perdió su fe. Aleluya. Dios lo restauró y lo bendijo abundantemente. Ojo lo que estoy diciendo. Si hoy estás atravesando una prueba, Dios te está formando. Si hoy estás pasando un momento difícil, mira, te lo digo porque he estado allí. En vez de estar llorando, ¿por qué a mí? Pregúntate: Señor, ¿qué me estás enseñando? Toda intervención divina tiene una enseñanza específica. Toda intervención de la mano de Dios en medio de lo que sea que tú estés viviendo, allí hay un mensaje de Él. Hay una enseñanza. Dios te va a mandar el maestro del dolor, el maestro de la traición, el maestro de la mentira, del engaño. Te va a mandar gente. Ay, que a mí, yo detesto que me echen mentira. Más te va a permitir Dios que venga gente que te eche mentira. Porque tú tienes que aprender a amar como Él ama. Él hace salir el justo sobre los que dicen verdad y sobre los que mienten. Y la Biblia dice que tú y yo estamos en esta tierra como escogidos de Dios para todos los días parecernos más a Él. ¿Lo entiendes en esa mañana? Así funciona. Así funciona. Ay, que cuando me hacen esto me revuelvo. Pues, hermano, vuelve a desrevolverte. Porque así es el proceso de Dios. Pastor, no me gusta. Bueno, vete para otra parte que donde sea más fácil. Pero la Biblia dice que el camino al reino de los cielos es estrecho, angosto, aleluya. Las pruebas forman, las pruebas te enseñan. Dios va a permitir que venga el maestro de la enfermedad, el maestro de la infidelidad. Va a venir algún día y te va a decir: bueno, la clase ahora es conmigo. ¿Cómo te llamas, profe? Infidelidad. Wow. Luego te va a venir el maestro de la deslealtad. Profe, ¿cómo se llama usted? Deslealtad. Te van a mostrar una cara, pero en la realidad hay otra. Y tienes que aprender a convivir con todo ese tipo de cosas. A nadie le gusta, a nadie. Pero enseñan, te hacen fuerte, te hacen valiente, te hacen alguien firme. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dijo: mira, yo estoy seguro que ni la muerte? ¿Sabes por qué él menciona la muerte? Porque estuvo a punto de morir y no negó a Cristo. Ni la vida. ¿Sabes qué significa eso? Que también estuvo pasando por un momento de una vida sobreabundante y tampoco lo apartó. Estoy seguro que ni lo alto, quién sabe de dónde fue arrojado, y desde allá, mientras era arrojado, seguía confiando en Dios. Ni lo profundo, estuvo metido en la fosa más profunda y allá siguió hablando de Dios. Cada cosa que Pablo dijo que no lo separaba del amor de Dios, él ya lo había vivido. Aleluya. Ya lo había vivido. Alábale si puedes. 2.
Segunda cosa que te va a pasar como escogido de Dios es que vas a ser transformado. Esa palabra transformado, bueno, se la voy a decir, está en el griego, se traduce como metamorfosis. Esa palabra metamorfosis significa, es la misma que se le atribuye a la oruga. Comienza siendo un gusano que se arrastra en el suelo, termina siendo una mariposa que vuela y se eleva en las alturas. Eso es una metamorfosis. Comienzas en una condición deplorable y terminas en una condición resplandeciente. Aleluya. Dios te va a transformar. Dios te escoge para cambiarte, para convertir tu debilidad en tu fortaleza. Ojo lo que estoy hablando en esta mañana. Dios te escoge, como escogido de Dios vas a ser transformado. El apóstol Pedro, ya lo he dicho antes, el apóstol Pedro fue de los discípulos más complicados humanamente que Jesús tuvo. Ojo, no tanto las pruebas por las que pasaba Pedro, sino la prueba que era Pedro para Jesús. De los más difíciles. Pastor, en serio, sí, Pedro era de los discípulos más difíciles. Contestón, respondón, iracundo, peleón, le gustaba pelear, aleluya, lo resolvía todo como a él se le diera la gana. En todo estaba metido Pedrinchi. Peter estaba en todas partes metido. En todo quería opinar, él quería sobresalir. Siempre Jesús decía, voy a ir a la cruz. Yo, no te preocupes, que yo no voy a permitir que eso te pase. Seré muerto y perseguido sobre mi cadáver. Él hizo un intento de poder cumplir su palabra, cortándole la oreja al centurión. Pero cuando se dio cuenta que así no funciona el reino de Dios, ni el propósito que Jesús tenía, que Dios tenía con Jesús, se quedó quieto, terminó negándolo. Pedro, de cierto te digo que me negarás 3 veces antes que cante la gallina de... Señor, yo nunca te voy a negar. Me vas a negar, Pedro, cállate la boca. Que no te voy a negar, te lo voy a probar. Cállate, Pedro, ya está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Efectivamente, fue el primero que negó al Señor. Pero la Biblia dice que el Señor después fue a confirmar su fe. Se lo encontró nuevamente pescando y le pregunta, ¿me amas, me amas, me amas? 3 veces le pregunta, fileo, y la última le responde, ¿me agapeas? Ámame con el amor ágape, Pedro, con el amor incondicional, el que nunca te va a soltar. Tú me has amado hasta el día de hoy como un amigo, como un familiar. Yo no quiero que me ames como amigo ni como familiar. Yo no soy tu familia, yo no soy tu amigo, Pedro, yo soy tu Dios. Ámame con un amor incondicional. Ámame con un amor incondicional, aleluya. ¿Están aquí? Serás transformado. Oye, Pedro gritaba, hablaba mal y peleaba con sus compañeros, los demás 11 apóstoles. Peleaba tremendamente. Y en su primera carta dice, hijitos. Léelo. El Pedro que peleaba y era tropiezo para la gente del equipo de trabajo del Señor, ahora dice, hijitos amados. ¿No es eso un cambio? ¿No es eso una transformación? Si tú eres un escogido de Dios, no vas a quedar entero. No vas a quedar como llegaste. Peleón, gritón, amargado, aburrido, metiche, te metes en todas partes, con todo mundo peleas en todas partes, quieres dar tu voz, tu voto porque la tuya. No vas a quedar igual, vas a quedar donde Dios te ubique y ahí vas a servir con excelencia. Vas a ser cambiado y transformado. Eres un escogido de Dios, vas a ser transformado por el Señor. Y tercera cosa que le ocurren a los escogidos de Dios. Los escogidos por Dios
viven una vida de victoria. Diga conmigo, una vida de victoria. Esa palabra victoria, sonido, se traduce como triunfo. Pero aquí no está lo mejor. La antítesis de Victoria, que no es la esposa de cualquiera que se llame Victoria aquí, o de la hermana Victoria. La antítesis de Victoria se traduce como alguien que tiene batallas. En otras palabras, no hay victoria si no hay batalla. Sonido. No hay victoria si no hay batalla. El cristiano de hoy le gusta la victoria, pero no le gusta la batalla. Al cristiano de hoy le gusta el triunfo, pero no la pelea y la contrariedad y la confrontación con el reino de las tinieblas. Escúchame lo que Dios te está hablando en esta mañana. David fue perseguido, pero nunca dejó de confiar en Dios. David fue perseguido, pero siempre tuvo su confianza en Dios. Estuvo a punto literalmente de ser destruido, pero el Señor lo libró de la mano de los enemigos. Escúchame algo, toda victoria está respaldada por una batalla. Siempre que el diablo se levanta contra ti y los demonios se levantan contra ti, viene la victoria, porque tú estás del lado vencedor, del lado que nunca pierde. Aleluya. ¿Alguien me está entendiendo? Nosotros estamos del lado que no se pierde. Tú estás del lado que nunca ha perdido. Dios nunca ha perdido, jamás ha perdido, jamás perderá. Dios nunca ha perdido, jamás perderá. Si pierde alguna, nunca, no la va a perder, nunca. Mira, Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que nunca ha perdido, el que ha vencido y salió para vencer. Él no salió para perder, y los que caminan con Él son vencedores juntamente con Él. Aleluya. Los escogidos de Dios, los escogidos de Dios tienen batallas. Los escogidos de Dios tienen batallas. ¿Tienen qué? Batallas. Ay, pastor, ninguna de las tres que predicó me gusta. Tienes batallas. Yo pensé que me colocaban la alfombra roja. Tranquilo, también hay tiempos de victoria, de restitución, de honra, de descanso, de reposo. También viene eso para los escogidos de Dios. Pero yo te estoy leyendo la letra chiquita del contrato, esa que no te lee el abogado, sino que te firme. Yo te estoy leyendo la letra chiquita del contrato. Te va a venir batalla. Ay, no me gusta. Bueno, déjame te aclaro que eso lo dice la letra pequeña. Te va a venir batalla, te va a venir pruebas, y vas a ser transformado. En el área donde tú no quieres que Dios te toque, te va a tocar. La parte que tú dices que a mí nunca me acontezca esto, te va a acontecer. Tienes que estar listo, porque Dios te está fortaleciendo en medio de la prueba. El Señor te está fortaleciendo y te está enseñando, transformando y levantando y formando en medio de la prueba. Dios transforma a los que escoge. Dios instruye a los que escoge. Dios prueba a los que escoge. También le da batalla a los que escoge, pero también les da victoria a los que escoge. El Señor te va a dar la victoria. No vas a estar solo. Él va a pelear contigo. Él va a estar contigo. Él va a ayudarte, te va a levantar. Él no te va a dejar solo. Él prometió estar contigo hasta el final. Levanta tus manos en esta mañana. Dile: Padre, gracias. Vamos, dilo. Ven por acá adelante, quiero orar por ti.